Bien, ya en esta tercera parte y final de este tema que estamos tratando, va a ser importante hacer un pequeño recuento. Hemos hablado varias cosas y para los que de repente no han escuchado aún las dos primeras partes, los animo a que puedan buscarlas en nuestro canal de YouTube y también en la página de Facebook que se llama Algo Más Grande. Ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Bueno, estuvimos hablando de muchas cosas importantes. La primera, de que para congregarse estamos hablando de que en la RAE nos dice que esto simplemente significa reunirse, ¿sí? Así que no espiritualicemos el término de congregarse, simplemente significa reunirse, según la RAE. No hay más palabras. Eso vimos en la primera parte de esta enseñanza. También vimos que hay una similitud de el congregarse con el tener comunión. Es muy similar. No podemos congregarnos si no tenemos una comunión. Y para tener una comunión es necesario estar de acuerdo en las cosas por las cuales compartimos, por las cuales, en el nombre de las cosas que nos reunimos, ¿sí? Por ejemplo, el club de fútbol, ¿no? Si tú estás como socio en un club de fútbol X, si tú eres fanático, si tú eres hincha del club Y, no puedes estar ahí porque van a pelear, ¿no? Van a discutir porque tienen hinchajes diferentes, solo para ponerte un ejemplo. Entonces, si nosotros nos congregamos en un lugar, tenemos que tener una comunión, ¿sí? Una común unión. Tenemos que estar iguales, no podemos estar diferentes en cuanto a creencias, ¿no? En lo que se trata de las creencias. Eso está claro, lo hemos visto ya en la primera parte de esta enseñanza. También hemos estado viendo y meditando respecto a que el hecho de congregarnos con personas que supuestamente creen también en Dios no está bien. Nosotros debemos juzgar, no a las personas, sino juzgar sus creencias. Nosotros podemos tolerar a las personas porque amamos a las personas, pero no podemos tolerar sus creencias. No podemos amar sus creencias si están lejos de lo que enseña la Biblia, lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos hacer y ejercitar todos los días de nuestra vida, no solamente un momento, sino todos los días, desde que somos cristianos hasta que nos morimos, ¿sí? No cambia la palabra de Dios. Eso hemos visto y también hemos rechazado todo tipo de reunión ecuménica. Hemos explicado también de qué se trata esto del ecumenismo y lo rechazamos como cristianos, como creyentes. No nos dejamos engañar por esto. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y también en la última enseñanza, no en esta, sino en la anterior, me refiero a la segunda, hemos visto también que es necesario congregarse, pero no podemos hacerlo todo el tiempo de forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, y eso lo vamos a ver. Así que vamos a ir por 4 puntos muy importantes. He puesto algunos títulos para que podamos guiarnos. El primer punto que voy a tratar lo he titulado de la siguiente forma: la presencia de Jesús en una reunión. Los que no conocen a Jesús, no conocen al Señor, no pueden invocar su nombre. Aquí en la Biblia nos enseña que donde 2 personas, 3 más estén reunidas en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús está en medio de ellos. Ahora, yo entiendo aquí un misterio, entiendo aquí una revelación muy profunda, que no es el Espíritu de Dios nada más que se encuentra con los cristianos en una reunión, porque obviamente el Espíritu de Dios mora en nosotros que somos creyentes, sino que también es la presencia del Señor Jesús, del Hijo de Dios que está con nosotros, que prometió de forma omnipresente estar en cualquier reunión, en cualquier congregación o asamblea, en todas partes del mundo donde haya creyentes reunidos en su nombre, ¿sí? Esto es una revelación profunda, sí, que quiero que puedan entender. Es el mismo Señor Jesús. El segundo punto que vamos a ver, la importancia de que sea esto presencial. Este es el segundo punto. Es muy importante y yo puedo ver que todo este tiempo que la iglesia cristiana, hablo de siglos pasados, que está escrito no solo en la Biblia, sino en documentos históricos, que los cristianos se reunieron, los cristianos eran perseguidos no simplemente por profesar ser cristianos, sino eran perseguidos por reunirse, por congregarse, y al Estado, al imperio, a la religión que reinaba en esas épocas no le gustaba porque era el espíritu de Satanás que incitaba a esta, digamos así, este control de autoridad oscuro
el perseguir a la iglesia no hacía ningún mal, no hacía daño, al contrario, han demostrado que a lo largo de la vida moderna inclusive han sido personas que hacían obra social, hacían personas que hacían un beneficio al mundo y sin embargo los han perseguido, han destruido sus casas, han matado a las personas solo por predicar a Cristo. Es algo que no tiene explicación para la mente humana. ¿Por qué hacer esto con seres humanos? Entonces es importante, yo veo, es importante que sea presencial. Es muy importante. Y en la época que estamos viviendo actualmente, para aquellos que puedan escuchar este mensaje años adelante, en el 2021 que estamos viviendo actualmente, no se permite a la iglesia reunirse como se reunía anteriormente. ¿Cómo se reunía antes la iglesia de Cristo? Bueno, libremente. Entraban todas las personas que necesitaban entrar. Se podía invitar a las personas que se predicase el evangelio y sin ningún problema. Pero actualmente hay muchos protocolos de bioseguridad. Si van a entrar a la iglesia tienen que entrar con mascarilla, tienen que en la puerta pasar por una especie de protocolo sanitario, ¿no? En la cual te esparcen alcohol en las manos, en los pies, tienen que limpiarte los pies, las plantas de los pies, porque supuestamente con esto el virus no entra, ¿no? Tienes que usar tal vez escudo facial en algunas ocasiones, doble mascarilla, como en algunos países, y en algunos lugares, según también me comentaron, tienes que separar turno. No puedes ir de pronto a la iglesia, tienes que ir a la página web de la iglesia o al WhatsApp de la iglesia y separar turno, ¿sí? No hay nada improvisado, todo está bien controlado ahora, no pueden improvisar. El aforo, ¿a cuánto se reduce? Están reduciéndolo 30%, en otros lugares 20%, ya no puede ir toda la iglesia. Hay un montón de asientos vacíos con personas distanciadas, sin abrazarse, sin saludarse, sin muestras de afecto, quebrando lo que dice la palabra de Dios, saludaos con ósculo santo. Eso no existe más. Los cantantes de la iglesia, los músicos, con su mascarilla, sin ninguna expresión facial, sin muestra de gozo en el rostro, sin identidad, sin ser nadie. A esto Dios no nos ha llamado. Es importante que la reunión sea presencial porque somos seres humanos, necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos y glorificar a Dios de forma presencial, porque donde dos o más estén reunidos, el Señor Jesús está en medio de ellos. Vamos al punto 3. Es posible una reunión vía remota, pero no estamos llamados a esto. Así le he titulado este tercer punto. ¿Y por qué digo es posible? Porque bueno, le hemos venido haciendo ya casi durante 2 años reuniones vía remota. Aquellos que todavía no pueden reunirse, otros que lo están haciendo de la forma que expliqué hace unos instantes. Pero mayormente está haciéndose de vía remota y se ha hecho durante muchos meses de forma remota. Aplicaciones muy conocidas como Google Meet, como Zoom, transmisiones a través de Facebook, qué sé yo. Han hecho transmisiones y la gente desde su casa está siguiendo lo que solía hacerlo de forma presencial. Hay un hecho. Lo voy a leer. Hoy día no estoy leyendo muchos versos bíblicos para poder avanzar con el tema, si no me voy a extender demasiado. No quiero extenderme mucho. Hay un verso aquí muy interesante. Lo voy a leer en esta versión. Dice aquí, en la primera carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, capítulo 5, del 1 al 5. Dice: de hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes, eso dice el apóstol Pablo, y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. O sea, no solamente es condenado por la iglesia, dice aquí, sino que hasta por los que no son creyentes, esto es condenado, es un delito, es algo que no está bien, dice el apóstol Pablo. No puede ser. ¿Qué más dice? Un hombre está viviendo con su madrastra. Esto ocurrió, ¿no? Eso ya algunos deben conocer, que un hijo estaba conviviendo con la esposa de su papá, con su madrastra. ¿Sí? Verso 2, ¿qué dice? Y ustedes se mantienen orgullosos. ¿No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Porque yo mismo, aunque esté ausente físicamente, estoy presente en el Ruach. Estoy leyendo la Biblia Kadosh y en hebreo es espíritu. Estoy presente en espíritu.
ya he juzgado al hombre que ha hecho esto como si estuviera yo presente. En el nombre de Adón Yahshua, que es el Señor Jesús, cuando se reúnan conmigo, presente en el Ruach, me gusta esta versión, se las recomiendo, pueden descargarse la aplicación, la Biblia Kadosh, y el poder del Adón Yahshua con nosotros, o el Señor Jesús con nosotros, entreguen a tal persona a Satán para que su vieja naturaleza sea destruida y su Ruach, espíritu, sea salvo en el día de Adón, en el día del Señor. Es algo que ha sido interpretado de muchas formas. Mentalmente nos dice que aquí había un hombre que estaba con su madrastra, esto es abominable, y que debían juzgarlo. Y el apóstol Pablo no podía estar de forma presencial, pero dice que todos unidos en el espíritu iban a entregar a este hombre para la destrucción del cuerpo. Le iba a venir alguna enfermedad, repentinamente iba a morir, o una muerte súbita, como pasó con aquellos que engañaron al Espíritu Santo, estos esposos que ya conocemos, Zafira y Ananías, y cayeron muertos en ese instante por engañar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo. Algo similar pasó. Y yo veo aquí que el apóstol Pablo no estaba de forma presencial, ¿sí? Él estaba de forma remota, podemos llamarle así. Así que yo veo que es posible, pero no estamos llamados a esto. Nos podemos congregar 1 año de forma virtual, 2 años, pero yo les pregunto a ustedes, hermanos que me escuchan, ¿vamos a estar 3 años congregados de forma virtual? ¿Vamos a estar tapando nuestras identidades, restringiéndonos el adorar a Dios como manda la Biblia, de la forma que manda la Biblia? ¿Vamos a hacerlo 5 años, 6, 7 años, bajo el sello romano? Estoy un poco usando una metáfora. Bajo el águila romana, bajo el César, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo. Ya no vamos a salir a predicar a las calles. No vamos a visitar a los enfermos, a los hospitales, a las cárceles. Nos van a impedir este gozo. Vamos a seguir siendo esclavos de esta forma. ¿O de quién somos esclavos? ¿Somos esclavos de este sistema o somos esclavos de Cristo? Esa es mi pregunta. Y por eso es que llego a este punto 4 para cerrar este tema. Esta tercera y última parte de este tema. Punto 4. La hora de desobedecer al sistema está por llegar. Con esto que digo, no estoy llamando a la anarquía con esto, definitivamente, pero estoy llamando a la reflexión. Yo les hago esta pregunta. Si tarde o temprano vamos a acabar desobedeciendo al sistema, como lo hizo el apóstol Pedro y Juan cuando fueron azotados, y ellos dijeron, juzguen ustedes qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres. ¿Por qué dijeron eso? Porque les habían prohibido rotundamente el seguir predicando en el nombre de Cristo. Ya no podían hablar de Cristo, estaba prohibido para ellos, y si no los iban a matar. Ellos dijeron que no iban a hacer caso, iban a seguir predicando a Cristo. Desobedecieron a la autoridad. Si tarde o temprano la iglesia va a tener que desobedecer a este sistema caótico, ocultista y satánico, que nos gobierna, porque nos gobierna un culto, como le dijo David Icke, tarde o temprano vamos a desobedecerlo. Entonces, pues algún momento, la hora esta está por llegar. La hora en la cual vamos a tener que desobedecer a este sistema si esto se opone a la palabra de Dios y a la voluntad de Jesucristo para la iglesia. Estos son los 4 puntos que quería ver. Los voy a repetir, los voy a recalcar. 1. La presencia de Jesús en una reunión. Es muy importante. Si Jesús no está en una reunión, esta no es una congregación de los santos. Punto 2. La importancia de que sea presencial. Punto 3. Es posible una reunión vía remota, pero no estamos llamados a eso. Punto 4. La hora de desobedecer al sistema está por llegar. Bien, a todos los amigos y hermanos que han escuchado esta enseñanza, quiero llamarlos a la reflexión. Es importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es momento de que la iglesia de Cristo entienda muchas cosas que están pasando y que se levante firme y que se levante con una gran valentía.